Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de clase grabada que nos permite conocer y entender distintos temas y contenidos de nuestro programa académico de la asignatura Estudio del Derecho Mexicano o Historia del Derecho en México, de la Universidad Abierta de Distancia de México. En esta ocasión vamos a analizar la unidad número 9, es nuestra última semana de nuestro programa académico que se titula Nuevo Derecho Mexicano, presentada por un servidor. Bien, lo que vamos a ver en esta unidad, vamos a hablar principalmente de las reformas que se realizaron en los periodos de 1990 hasta eh, lo que fue el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, hasta su último año en 2018. Entonces, se van a analizar una serie de reformas importantes jurídicas, no solamente durante ese periodo, sino desde 1990 hasta 2018, los cuales juristas en México han definido como el nuevo derecho mexicano. Obviamente, hablando de la reforma judicial, debemos entender y comprender que en años recientes ha sufrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda la integración del Poder Judicial en general una nueva reforma importante en la forma de cómo se designan los miembros tanto de la Suprema Corte y de los titulares de los diferentes juzgados, de las diferentes jerarquías del Poder Judicial Federal. Entonces no entra dentro de ese análisis, pero sí trataré de hacer unos breves mm, relación entre la actualidad para que lo vayamos teniendo presente y así poder comprender y entender esto y ya no dar esto por hecho que sigue siendo vigente totalmente. Bien, entonces surge a partir de las reformas jurídicas impulsadas de la década, como lo decía, desde 1990, representa principalmente la transición del Estado mexicano hacia un derecho constitucional y que la base de ese derecho constitucional pues son los derechos fundamentales. Debemos de recordar y comprender que los derechos fundamentales son los derechos humanos consagrados convencionalmente, es decir, derechos humanos ya reconocidos. Hay derechos humanos teóricos en la dogmática jurídica, como el derecho humano al Internet, el derecho humano a una buena administración. Esos son derechos humanos que no han sido consagrados o no están convencionalmente a través de tratados o convenciones internacionales y que abogados o dogmáticos, etcétera, los han analizado y consideran en su opinión que existen, pero que no están consagrados, así se les conoce, el término, no están consagrados en un instrumento jurídico internacional que les permita su reconocimiento. Entonces, esos derechos humanos no convencionales no están dentro de una constitución y por ende no son derechos fundamentales. Entonces, excluimos esos derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, solo hacemos referencia a esos derechos humanos consagrados a través de un documento internacional, ya sea la convención, un tratado internacional, etcétera, cualquiera de estas, en el cual se ha hecho su integración a esa convencionalidad y posteriormente hacia una norma fundamental, llámese esta la Constitución. En el caso mexicano, pues nuestra norma fundamental es la Constitución Política de los Estados Mexicanos de 1917. Esa es nuestra Constitución vigente. Entonces, esos derechos humanos que están insertos en nuestra norma fundamental, ahora, derechos fundamentales son la base de nuestro derecho constitucional, de esto que se conoce como el nuevo derecho mexicano. Obviamente, en el tema vamos a hablar por qué y cómo fue así. Entonces, se fortalece, como bien lo decía, la protección de los derechos humanos y el control constitucional. ¿Qué es el control constitucional? Bueno, es ese análisis que se realiza a través de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a un ministro se le asigna, etcétera, todo un procedimiento que ya lo veremos mucho más adelante en otras experiencias educativas, pero a grandes rasgos lo que hace es analizar un tema en específico, si ese acto, hecho o un análisis en general es parte de la Constitución, es decir, que esa actuación fue correcta y constitucionalmente correcta. Entonces, quiere decir que es un control constitucional que se hace a la luz de la Constitución, un análisis con el objetivo de decir si eso es constitucional. Entonces, por eso se le llama control de constitucional, porque pues, debemos de entender que, como lo vimos en la clase anterior, en la clase de refuerzo, que está grabada en la plataforma, hablamos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón,
hace un análisis con lo que utilizamos como la dogmática, la pirámide de Kelsen, que ya ha sido superada por los derechos humanos, pero se hicieron las diferentes pirámides y pudimos entender México y la Constitución cómo hace, cómo entiende la jerarquía normativa y cómo hablamos del bloque de constitucionalidad y por ende el control de constitucionalidad. Pero pues eso lo podrán analizar mucho más adelante en otras experiencias educativas. También se incorpora con una mayor influencia el derecho internacional y los tratados de derechos humanos. Cuando existe, a partir de la reforma y de la apertura comercial y de la globalización del Estado mexicano hacia otros países, a partir de la administración del presidente Carlos Cedillo, no, perdón, Carlos Salinas, perdón, del presidente Carlos Salinas con los tratados de libre comercio de América del Norte, el Telecan, el entonces Telecan, en el cual se encuentra Canadá, Estados Unidos y por supuesto nuestro país, hay una mayor apertura, entonces hay una mayor relación internacional con otros estados, es decir, con otros países y por ende con las organizaciones que dependen de esos tratados y que ayudan a que esos tratados sean efectivos. Pongo el ejemplo de la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, comercio, entonces esas son importantes para que los países sean efectivos esas promesas que se han hecho, esas obligaciones desde su soberanía a, pues a cumplir ese acuerdo. Por eso entonces comienza a tener una mayor incorporación hacia la normativa internacional en relación al derecho internacional público. Lo verán mucho más adelante, pero pueden entender que existe el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Obviamente, a grosso modo, podemos entender el derecho internacional público, pues esa relación entre estados o entre un particular y un estado, y el derecho internacional privado, bueno, esas relaciones internacionales entre ciudadanos de diferentes países. Pongo el ejemplo, el matrimonio entre una mexicana y una mexicana nacida en México y que este término podrá decir, obviamente, que una mexicana nace en México, pero no es así. Hay mexicanos que han sido nacionalizados. Entonces puede existir una mexicana que no nació en México, una mexicana que nació en otro país, que se casa con, por ejemplo, un estadounidense. Entonces, el divorcio, etcétera, etcétera, tiene que ver con el derecho internacional privado. ¿Y por qué es importante saber dónde naciste, qué nacionalidad tiene la ciudadanía? Porque esto es importante para poder entender el caso si hablamos del derecho internacional privado. Pero eso es a grandes rasgos. Y cambia el papel que tienen los jueces en todas sus jerarquías, quienes ahora tienen una mayor responsabilidad en la interpretación constitucional. Es decir, en que cuando se hace su actuar, lo hagan a la luz de la Constitución y, por supuesto, de los derechos fundamentales. Obviamente, con ciertas limitaciones, que eso lo verán mucho más adelante en otras experiencias educativas, cuando se hace la aplicación o no y cuál es lo que tiene la obligación de hacer cada juez de distrito, magistrado, etcétera, el tribunal, etcétera. Porque antes de eso solo se llamaban los jueces, por ejemplo, jueces de legalidad, es decir, que solo supervisaban prácticamente la legalidad de un acto en específico, pero no a la luz de la Constitución o de los derechos humanos. Eso fue una transformación importante. Entonces podemos decir que México pasa de un sistema jurídico legalista, es lo que les comentaba, y centralizado a una mayor énfasis hacia los derechos humanos, perdón, hacia los derechos fundamentales, justicia constitucional y pluralismo jurídico, es decir, pasamos entonces hacia este lado, hacia los derechos fundamentales, la justicia constitucional y el pluralismo jurídico, que más adelante lo veremos por qué. Bien, el primer subtema que tenemos del nuevo derecho mexicano, pues es el periodo de estas reformas desde el 94 al 18, en el que podemos encontrar varios presidentes, la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma penal, la reforma de amparo de derechos humanos y las reformas estructurales que se realizaron en el periodo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Bien, vamos a iniciar primero con la reforma judicial. La reforma judicial que se hace en el 94 hace específicamente una reorganización de la integración de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fortalece el control constitucional. Como lo vimos en esa clase de refuerzo, entendemos que en el caso mexicano,
existe nuestro máximo tribunal, realiza dos aspectos importantes, que es, pues, siendo la Suprema Corte del país como el máximo tribunal y la Corte Constitucional, es decir, este tribunal constitucional que tiene un país en el cual se realiza un actuar específico, un análisis de la norma, un análisis de competencias de autoridades, etcétera, a la luz de la Constitución, de nuestra norma fundamental. Entonces, nosotros, el Tribunal Constitucional y el máximo tribunal, que podemos decir como una jerarquía jurídica, pues lo tenemos integrado en una sola entidad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente la administración del Poder Judicial de nuestro país. Debemos de entender que la reforma actual no lo comprende así, pero a partir de esta reforma fue así. Es decir, que debemos de entender que un poder judicial no solamente lo que hace es la judicialización de una ley, de un expediente, etcétera, sino que también hace la administración o de alguna manera legisla ciertas características. Debemos recordar que la teoría básica de la división de poderes pues ha sido superada porque solamente esa nos dice que existe el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero que en algunos casos específicos del Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno federal, en este caso su titular, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, realiza también de alguna manera legislación y eso lo podemos entender con las normas oficiales mexicanas, en el cual nos ayudan a, por ejemplo, ustedes pueden tener un producto, por ejemplo, lo podemos ver más en electrodomésticos, hay una etiqueta en los cables o una estampa pegada a los electrodomésticos que dice que está bajo la norma oficial mexicana y viene los números y letras. Y esa norma oficial mexicana es emitida por el gobierno mexicano a través de una entidad específica en el cual se emite y se publica, que es una legislación que no lo hace el Congreso de la Unión, pero que hace características específicas sobre cómo debe funcionar, por ejemplo, los microondas, cuál es la integración de los microondas y cuál es la integración del cable, el cableado, el grosor, todo lo que es necesario, la resistencia. Entonces, todas esas normas oficiales mexicanas lo que hacen es verificar el funcionamiento específico de una característica específica, un electrodoméstico, una licuadora, un microondas, etcétera, o el análisis de un producto, es decir, que tenga la información nutricional, perdón, específica, un producto, ya sea, no sé, un suplemento alimenticio o algo mucho más comercial, cualquier producto y también pues la sanidad. Entonces, hay muchas características, también el uso específico de botas industriales, pongo el ejemplo para petróleos mexicanos, para sus trabajadores, hay una norma oficial mexicana que nos dice la integración y la complexión específica que debe tener una bota industrial, entonces eso hace una legislación que es realizada por el Poder Ejecutivo y que no es realizada por el Poder Legislativo. Entonces debemos entender y comprender que la división de poderes en la teoría mucho más actual nos dice que los tres poderes realizan características de otros poderes. Pongo el ejemplo en este caso. Entonces, un poder judicial realiza necesariamente tener la administración, la compra, la venta, el ejercicio de un presupuesto y por supuesto eso no lo realiza un juez, eso lo realiza un contador, un administrador y pues obviamente otras ciencias y materias que no son del derecho, sino que son de otras ramas, de otras áreas específicas de las ciencias económicas. Entonces, en la integración anterior a la reforma que realiza la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, eh, la titular o el titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también era el titular presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que era el órgano de administración del Poder Judicial Federal, que estaba integrado por un representante del Poder Ejecutivo, obviamente un administrador y todo lo que, para poder ver temas de administración del presupuesto, designación de presupuesto, tanto para, eh, pongo ejemplo, cosas muy vagas como servicios, cosas mucho más complejas como la contratación de protección para jueces federales en áreas específicas penales, por ejemplo, en el cual llevaran casos de alto impacto como pues no sé, que tengan que ver con el crimen organizado y que por supuesto requirieran de protección privada, de carros blindados, de casas de seguridad específicas para los jueces federales, para la protección de su familia, los traslados, todo eso lo tenía que ver el Consejo de la Judicatura, que ahora ya no existe. Entonces, esta reforma
nos trajo un fortalecimiento del control constitucional y de una reorganización de la Suprema Corte, por lo que hace es esto, toda esta reforma. Y como vemos en la imagen, esta fue la primera integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma del 94. Antes de esta reforma existían más de 20 ministros y por supuesto no era una integración pues que valiera a un orden constitucional, sino que hubiera más una integración más de legalidad y no más, y no como lo que debe de ser un máximo tribunal que debe de tener un Estado. Podemos destacar aquí Olga Sánchez Cordero, que fue la primera mujer notaria de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y que puedo definir como una ministra de progresista en esta integración, porque vimos temas a partir de esta reforma, que lo veremos en el último apartado de esta explicación, de esta presentación, perdón, temas como el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, que estuvieron a cargo de ella y fueron avances importantes para el reconocimiento de los derechos humanos de las minorías, que es el último tema que vamos a revisar en esta presentación. Bien, eso es a grandes rasgos. Cuando pasó la reforma penal, que esta fue en 2008, es decir, mucho más adelante, se hizo una introducción de un sistema penal acusatorio real, en el cual se establecieron principios de presunción de la inocencia, publicidad y contradicción. Voy a explicarlo de manera muy general y a grosso modo. Antes de esta reforma, el sistema penal pues era un sistema penal escrito, era extremadamente riguroso en la ley, porque debían de citar la ley exacta para poder realizar un acto específico ante una defensa. Eh, Prácticamente tenía un mayor beneficio pues el Estado, es decir, el Ministerio Público tenía la fe pública, un Ministerio Público podía certificar que un vehículo tenía armas, droga, etcétera, porque se le había otorgado esta fe pública. Debemos de recordar en nuestras clases de refuerzos qué es la fe pública. Es esta capacidad que tiene pues una persona de poder garantizar un hecho que fue real, es decir, este hecho se hizo así y no tendría por qué ser mentira. Pero en muchos casos se realizó que estas prácticas eran ilegales y que se pues utilizaba esta fe pública para poder garantizar algo que no había sucedido, algo que no había sido realizado, que en ese vehículo en el que se trasladaba una persona, por ejemplo, en el que se denunciaba, no existía droga, nunca existieron armas, entonces esa fe pública pues solo era utilizada para poder obtener beneficios. También una de lo que se conocía en ese momento, se le llamaba en ese entonces que los jueces era el perito de peritos, es decir, que el juez determinara algo, era la máxima autoridad que el juez decía eso y era lo que debía. Por eso se le llamaba que el juez era el perito de peritos, porque era un perito en la ciencia del derecho. Porque al ser un estudiante, perdón, un estudioso del derecho, tener una licenciatura en derecho, pues tenía la capacidad de un peritaje jurídico, que algo que por supuesto con esta reforma fue superado y que debemos de entender que todo actuar o todo hecho debe tener una base de un dictamen y de, por supuesto, de una ciencia en específico y no de un informe. ¿Cuál es la diferencia entre un dictamen y un informe? Pues a grosso modo, a grandes rasgos, un informe lo único que nos está dando, válgase la redundancia, es una información que se plasma en un documento en el que se describe alguna característica, algún hecho, pero de manera general. Y un dictamen es cuando se realiza, bueno, y un informe es una opinión. Pero un dictamen específicamente es un hecho comprobado con relación a una ciencia específica. Por ejemplo, la caída de un puente, eh, la dilatación, nos dice de los metales, de las varillas, la construcción, entonces tiene las características importantes de ese puente, la caída fue a partir de qué, del debilitamiento, de la falta de mantenimiento, de la falta de presupuesto, de los materiales, de todo eso viene en un dictamen. Y eso ayuda entonces actualmente a un juez bajo esa ciencia, por eso cuando hablaba de la clase de refuerzo les decía que la teoría pura del derecho ya ha sido superada, que ese jurista ya ha sido superada y que como manera de historia se podría realizar un análisis de esa información para poder comprender ciertas características de la ciencia jurídica mexicana, pero a mi punto de vista pues ya está superado y pues solo está ahí como una información del derecho, una información histórica. Es por eso que entonces fue superada la teoría pura del derecho porque la intervención de otras ciencias técnicas, científicas, son importantes para el dinamismo social, para las leyes, porque a partir de esta introducción de un sistema penal acusatorio y oral, es decir, que
hubiera una presunción de inocencia. Antes no existía la presunción de inocencia. ¿Qué es esto? Que cuando alguien se le acusa es inocente hasta que se demuestra lo contrario, es decir, hasta que existe una sentencia firme. ¿Cuál es la sentencia firme? Cuando pues se ha agotado todas las instancias y entonces ya podemos decir que sí es culpable de pues, ese delito, de esa descripción normativa que nos dice que él mató, él asesinó, él abusó, violó, robó, es cualquier delito, es él quien cometió esos actos. Entonces, a partir de esta reforma, entonces, es inocente la persona hasta que se demuestre lo contrario, es público las audiencias, a excepción, obviamente debemos entender que la ley tiene excepciones hasta los derechos humanos y tiene límites. Excepciones son los casos en el cual tengan que ver delitos específicos como el abuso de menores, una victimación menor, en el cual no puede, las audiencias no son públicas, son audiencias privadas, eh, se limita la grabación específica, el testimonio de un menor es grabado para salvaguardarlo y solo es expuesto ante el juez. Son características muy técnicas y muy específicas. Pero entonces, y la contradicción, que es un elemento muy importante. ¿Qué fue eso? Que entonces tenga la contradicción. Eso lo podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso lo pueden investigar y pueden saber mucho más allá. Luego, de una manera general, para que no tengamos tanto tiempo sobre cada apartado, porque esto lo van a aprender en, pues, en sus experiencias educativas mucho más allá. Pero es como una breve introducción a todo esto. Entonces, la contradicción es esta oportunidad que tiene tanto la defensa de poder contradecir cada acto que realiza el fiscal o la fiscal. Pongo el ejemplo, mm, tenga la oportunidad de contradecir pues un hecho, de contradecir su actuar, de contradecir el informe, de contradecir el peritaje, porque también puede existir que un peritaje esté mal, que esté realizado por una persona que se asume que no es profesional de una ciencia específica, que eso pasa mucho en la actualidad. Hay muchos, personas que trabajaban en el sistema judicial como operadores pues, judiciales y que se decían ser licenciados en alguna profesión específica, como ingenieros, etcétera, etcétera, peritos. Hay muchos peritos falsos en el sistema judicial. Eso es una de las grandes crisis que se tiene. Por eso algunos poderes locales, judiciales, lo que están haciendo es realizar registros de peritos y que deben de cumplir con pues, una licenciatura, porque podría decirles antes del 2015, 2018 todavía, creo que fue 2019, algunos estados aún permitían que existieran peritos con estudios del diplomado. ¿Cuáles son los diplomados? Bueno, pues los diplomados es un curso extenso donde se te enseña un elemento importante de algo. Pongo el ejemplo en el derecho. Supongamos que quieren hablar sobre, pues esto, el sistema penal acusatorio. Entonces ustedes después de estudiar licenciatura o como estudiantes, pues quieren ahondar más ese tema. Quieren que les hablen más de la contradicción, cuáles son los elementos importantes, cuál es la forma de contradecir en audiencia, la documentación, la forma en que se debe de presentar este documento, los elementos de que se debe presentar este documento, todo eso, o sea, mucho más técnico. No a grandes rasgos, que les digan la contradicción, esto, no, algo más técnico, que se dice presente aquí, en esta área, en esta fiscalía, y debe tener estos elementos, está fundamentado con estos artículos, con estas leyes, todo eso es un diplomado. Pero, obviamente, ese diplomado habla de cosas muy técnicas, pero específicas, y que hay muchas e infinidad de instituciones públicas y asociaciones, colegios de notarios, colegios de abogados, que pueden emitir un diplomado y que muchas de las ocasiones los diplomados no tienen la certificación eh, pues específica o con toda la validez oficial para poder tener esos estudios. Muchos de los casos de los diplomados son realizados en instituciones o asociaciones civiles que no tienen, llamémosle así, el profesionalismo necesario o sus integrantes no tienen la preparación necesaria para poder capacitar a una persona en una ciencia en específica, porque esos diplomados lo que buscan los estudiantes y los profesionales, o buscamos, es que nos puedan aclarar temas mucho más allá que no pudimos verlos en la licenciatura o reforzar contenidos, etcétera. Pero entonces aquí muchos utilizaban, por ejemplo, un tipo diplomado en grafoscopía, en huellas, en firma, etcétera.
un servidor tiene uno específico, pero es para poder ahondar más en el conocimiento, para poder tener una mayor fortaleza de conocimiento, poder entender por qué es útil, pero es por un conocimiento propio. Pero si yo quisiera ser un perito, primero debo ser licenciado en criminología y tener una especialización. Eso es lo que es un perito. Se prepara una ciencia específica. Pero lamentablemente en la práctica jurídica muchos abogados, son peritos y realmente no están especializados en algún área. Entonces lo que pasaba y sigue sucediendo es que pues no tienen los estudios profesionales para poder ser perito y son algunos hasta trabajadores de las fiscalías locales y pues eso obviamente pues no nos da a ciencia cierta que ese hecho, perdón, sea cierto, que esté bajo una rigurosa ciencia porque la rigurosa ciencia criminal nos habla específicamente, por ejemplo, de las huellas, cuál es la integración de una huella, si esa huella, ese ejemplar que tenemos de esa huella pertenece a una persona o no, el manejo, la cadena de custodia, pues todo esto, esta secuencia en la cual se hace el tratamiento de una, digámosle pista, para que lo puedan entender un poco, de una pista, de que en realidad es un dato de prueba, pero una pista, supongamos. Tenemos la pista, un homicidio. ¿Cuáles son las pistas? Pues tenemos ahí unos casquillos, no está alarma, pero entonces con esos casquillos y con un peritaje, obviamente, con una persona preparada, en experiencia en armas, por supuesto, porque si yo lo haría, pues yo no sé qué armas se utilizaron, yo no sé de qué calibre, porque pues yo no soy profesional en la área de armas, si me explico. Entonces, si yo lo hiciera ahora un informe, porque no podría hacer un dictamen, o hago un dictamen diciendo que soy licenciado en qué, y pongo cédula profesional, y pues mi cédula profesional no corresponde pues a un perito, a un licenciado en criminología, a un experto especializado, un licenciado de criminología con una especialización en armas de fuego. Entonces, ¿con qué capacidad técnica yo puedo definir cuál es pues la arma que se utilizó, si esos casquillos pertenecen a, supongamos que fue un homicidio dentro de una casa, si a la entrada y salida de ese cuerpo, etcétera? Entonces, y eso existe mucho en la actualidad. Y debemos recordar que la base por supuesto, de una investigación debe ser siempre la ciencia y la imparcialidad, por supuesto, y apegada a la legalidad. Si la construcción o la teoría del delito está basado en esto, pues va a ser efectiva y cuando se presente ante un juez, entonces pues no habrá problema. ¿Cuál es lo que sucede en la actualidad en el cual tenemos índices terribles de judicialización? Tenemos que del 100%, es decir, de cada 100 casos, solo 10 obtienen sentencia. Nos está diciendo la estadística en nuestro país que el 90% es ineficiente. Por muchas otras características, supongamos obviamente que no el 90% corresponde a la ineficacia de las fiscalías y de los operadores de las fiscalías. Muchos de los casos son por denuncias falsas, porque las personas denuncian y no siguen la secuencia procesal, porque utilizan el aparato judicial para sus intereses. En otro caso hay madres y padres, en la experiencia profesional lo hemos visto, bueno, un servidor lo ha visto, en el cual utilizan una denuncia, supongamos, de violencia doméstica para reforzar una demanda civil. Utilizan una denuncia, muchas mujeres y hombres sí lo realizan, dicen que sufrieron violencia doméstica de parte de su pareja, presentan esa denuncia y esa denuncia la utilizan como prueba para el proceso civil familiar. Entonces, esa secuencia en la fiscalía ya no se sigue y por supuesto es un expediente que pues no se, que no tiene, que entra parte de la estadística de la eficacia. Por eso es que encontramos casos en el que en los medios de comunicación muchas madres y padres dicen que pues que la fiscalía no está realizando su trabajo porque no les permitieron prácticamente, hay casos de entrevistas en los cuales se le está diciendo a las mujeres que si no viene golpeada no venga a denunciar, que hay fiscales que no hacen su trabajo, que no quieren aceptar su denuncia oral, es decir, que se les diga platicada, o que no van en compañía de un abogado. Pasa mucho en el que muchas mujeres que sufren violencia doméstica le dicen, mire señora, usted pues no viene golpeada, no viene agredida y pues no viene sin abogado, entonces eso me dice que usted no va a seguir la secuencia, que después lo va a perdonar y no les permiten acceder al derecho humano, a la justicia, entonces por la falta de profesionalismo y técnica y de muchas otras cosas. Entonces todo esto
es parte de la reforma penal de 2008. Y entonces se hace un cambio importante que pareciera que, o sea, dimos un paso gigantesco, eso no se puede negar, pero que en la actualidad sigue siendo deficiente porque no existe una carrera profesional. Yo veo una de las deficiencias que es la carrera profesional. No se contratan a las personas capaces para poder realizar esto. Pero a grandes rasgos son esto, es el sistema penal acusatorio y oral en nuestro país, que es un modelo que no es que se haya copiado, yo lo digo más que los juristas en ese momento se inspiraron en el modelo americano, en el cual se hace a través de, pues, de un jurado, se hace público, se hace una audiencia, y que obviamente nosotros no tenemos jurado, en el caso mexicano, no se hizo así porque se pensaba que existía mucha corrupción y que podría ser influenciado, pues el jurado, en el sistema estadounidense, un juez lo que hace es guiar esa audiencia y quien toma la decisión, pues ese es el jurado, es decir, el propio de la ciudadanía, pero en el caso mexicano no es así. Entonces, todo esto parte de la reforma del 2008. Obviamente hemos tenido otras reformas. También se les da autonomía a las fiscalías porque muchas de las fiscalías antes pues eran las procuradurías locales y el procurador o procuradora titular pues era designado por el gobernador en turno. Y muchas de las ocasiones los procuradores, aunque tendrían una extensión de periodo mucho más grande que lo común de 6 años de gobernadores, muchos procuradores duraban lo que duraba el gobernador. Es decir, supongamos que existe una elección local en la Ciudad de México y antes, bueno, Distrito Federal, y el procurador, bueno, era nombrado pues, un año después de la designación del jefe del Distrito Federal. Y pues duraba lo que duraba, llegaba un nuevo jefe del Distrito Federal y pues decía, no, pues vamos a quitar y vamos a nombrar un nuevo procurador, aunque la ley le permitiera periodos más extensos. Entonces, lo que se hizo es darles autonomía a las fiscalías, darles presupuesto de las autonomías, que no es suficiente, por supuesto, darles una mayor independencia y un mayor periodo para que no empataran con los periodos de los gobernadores y entonces duraran más que los gobernadores y eso hiciera que no dependieran de los gobernadores y que entonces los fiscales estatales y los gobernadores tuvieran que tener una relación pues de comunicación hasta ahí, pero no de pues de agradecimiento, porque en cualquier momento lo pudieran despedir. Entonces eso suponía tener una mayor autonomía y pues que los titulares pues tuvieran una mayor independencia. No ha sucedido así en muchos casos, eso lo pueden investigar y pues eso ha sido parte de las deficiencias del por cual esa reforma no ha sido tan efectiva como se esperaba. Y después de ello tuvimos otra reforma importante, la reforma de derechos humanos, en el 2011, que hizo también trajo cambios importantes posteriores a la reforma penal de 2008, sobre lo que vimos en la clase de refuerzo, la jerarquía de los tratados y la introducción